El precio de la oscuridad. Hace ya varios años, conocí a un chico llamado Rogelio. Nuestro primer encuentro fue en una fiesta, ahí, entre risas y música, conectamos de inmediato. La química fue tan fuerte que empezamos a salir poco después. Nos enamoramos y, sin pensarlo demasiado, nos convertimos en pareja. Todo marchaba de maravilla entre nosotros. También, que tomamos la decisión de irnos a vivir juntos. Organizamos nuestras finanzas, sacamos cuentas y descubrimos que no sería un reto tan grande. Yo tenía una casa heredada por mis padres, quienes fallecieron cuando yo aún era joven. Con esa ventaja, nos establecimos sin dificultades. Ya instalados, comenzamos a hacer remodelaciones, a decorar cada rincón a nuestro gusto, incluso construimos un pequeño jardín. Fue idea de Rogelio adoptar un perro, y por mi parte, trajimos a casa un gato. Hasta bromeábamos con casarnos y formar una familia. Aquella ilusión de ser madre me llenaba de felicidad, pues había crecido como hija única, y siempre soñé con tener al menos 3 hijos. Mi infancia fue solitaria, y cuando mis padres murieron, quedé bajo el cuidado de mi abuela. Durante ese tiempo, la casa que me habían dejado fue rentada hasta que cumplí la mayoría de edad, momento en que finalmente me fue entregada. Desde entonces, aprendí a ser una mujer independiente, fuerte, aunque sola. Mis únicos parientes vivían en otro estado, así que cuando Rogelio llegó a mi vida, su amor se volvió esencial para mí. Él era mi todo. Rogelio también se entusiasmaba con la idea de tener hijos. Me prometía que cumpliríamos nuestros sueños juntos, que seríamos una familia feliz. Pero esa felicidad, que creí eterna, se desmoronó de un día para otro. Una tarde, sin ninguna advertencia, Rogelio me dijo que se iba. Sin darme explicaciones lógicas, me dijo que estaba harto de nuestra relación, que ya no me soportaba y que se marcharía para no volver jamás. Yo le rogué, le pedí razones, pero él solo se dio la vuelta y se fue directo a la recámara, donde ya tenía listas sus maletas. Todo lo había planeado a mis espaldas. La ilusión de nuestra vida juntos me cegó por completo. Su partida me dejó en ruinas. Caí en una profunda depresión. Dejé de trabajar, dejé de comer, dejé de salir. Sobreviví un tiempo gracias a los ahorros que tenía guardados para la boda y a una pequeña liquidación que me dieron en el trabajo. Pasaban los días y yo me sumía más en la oscuridad. No veía la luz del sol, me quedaba en la cama todo el día, llorando o simplemente vacía. Nadie me visitaba. Mis amigas intentaron ayudarme, pero yo no abría la puerta. Me daba vergüenza, me sentía una vergüenza. Fue entonces cuando Rosalba, mi mejor amiga, decidió tomar cartas en el asunto. Al ver que no respondía llamadas ni abría la puerta, llegó acompañada de un cerrajero. Yo estaba tan débil que ni siquiera me di cuenta de su llegada. Me encontró dormida, sucia, desnutrida y devastada. Como un verdadero ángel, me cuidó. Me alimentó, me ayudó a asearme, me impulsó a levantarme de nuevo. Gracias a ella conseguí un nuevo empleo y poco a poco comencé a recuperar mi vida. Una vez que me sentí emocionalmente estable, decidí enfrentar el pasado. Le pedí a Rosalba que me acompañara a buscar a Rogelio. Fuimos primero a casa de su madre, pero no había nadie. Entonces, le propuse que fuéramos a su trabajo. Sabía que salía a comer a las 4 de la tarde y que solía visitar una fondita cercana. Esperamos ocultas detrás de un árbol. A punto de dar la hora, vimos salir a Rogelio, pero no estaba solo. De la mano iba con una mujer que, claramente, estaba embarazada. Aquella imagen me desgarró el alma. Más allá de la traición, lo que más me dolió fue confirmar que todo había sido una mentira. Su nueva pareja tenía un embarazo ya avanzado, al menos de 5 meses. Me di cuenta de que cuando él me dejó, esa mujer ya esperaba a su hijo. Recordé entonces por qué nunca me llevó a sus eventos laborales, por qué evitaba que lo visitara en su trabajo. Me ocultaba porque tenía otra vida. Incluso llegué a pensar que tal vez yo era la amante. Me quedé paralizada observando cómo le besaba las manos y las mejillas a aquella mujer. Rosalba me abrazó. Antes de irnos, nos topamos con un amigo de Rogelio, quien al verme llorar se mostró apenado.
Nos dijo que Rogelio estaba por casarse y que, sinceramente, no era tan buena persona como yo había creído. Me recomendó no volver por ahí. Esa noche, al llegar a casa, sentí como el odio me consumía. Maldije a Rogelio, a su mujer y a su hijo. No quería que fueran felices. Si él no iba a formar una familia conmigo, no lo haría con nadie. Entonces, tomé las fotos que aún guardaba de nosotros y salí de casa con un destino claro, la casa de mi madrina Antonia. Ella era una mujer poderosa, temida y respetada. Dominaba la brujería y la magia negra. Cuando mis padres murieron, ella también quiso hacerse cargo de mí. Rogelio siempre sintió miedo de ella y me alejó de su lado. Pero esa noche, necesitaba de su poder. Antonia me recibió con los brazos abiertos. Me abrazó como una madre, me consoló y sin que yo dijera mucho, supo lo que me pasaba. Le entregué las fotos y le pedí que hiciera sufrir a Rogelio, a su mujer y a su hijo. Que los destruyera. Ella me preguntó si quería asustarlo o matarlo. Le pedí sufrimiento eterno. Mi madrina realizó un ritual. Separó nuestras figuras en la foto, envolvió a Rogelio con un hilo negro mientras murmuraba conjuros. Las velas de su altar comenzaron a temblar como si un viento fuerte soplara, aunque no había ninguna ventana abierta. Invocó desgracia sobre Rogelio, sobre su pareja y también sobre el hijo que esperaban. Entonces sentí miedo. Pensé en arrepentirme, pero ella me leyó el pensamiento. Me miró con frialdad y me dijo que ya no había marcha atrás. El trabajo estaba hecho. Además, añadió que ahora tenía una deuda con ella, una que el destino decidiría cómo pagar. A la semana siguiente, mi madrina fue encontrada muerta en su cama. Estaba desnuda, con los brazos en cruz, rodeada de velas e inciensos. Dicen que fue un infarto. Otros aseguran que así mueren las brujas, cuando el demonio viene por su alma. Me dejó una carta pidiéndome que no la velaran ni le rezaran. Solo quería ser enterrada, sin rituales religiosos. Cumplí su última voluntad como pago por mi deuda con ella. Fue doloroso y desconcertante. Caí de nuevo en tristeza, pero no me dejé arrastrar. Semanas después, me encontré con Clarita, la hermana menor de Rogelio. Me dijo que él estaba destruido. Su esposa había sido hospitalizada de emergencia. El bebé murió en el vientre debido a un tumor extraño. Si no la hubieran operado a tiempo, ella también habría muerto. Rogelio, por su parte, se hundió en el alcohol. Ya no cuidó de ella, ni se interesó por su salud. Con el paso del tiempo, se volvió un vagabundo. Hasta que un día, en una riña con otro indigente, lo mataron. El otro hombre le aplastó la cabeza con una piedra mientras dormía. Un final trágico, repulsivo y totalmente indigno. Rogelio y yo tuvimos todo para ser felices. Pero sus decisiones destruyeron nuestro futuro. Su muerte me dolió. Y con el paso del tiempo, la culpa me ha perseguido. Nunca me casé. Nunca tuve hijos. Me enfermé joven. Mis parejas me dejaron. Vivo sola, acompañada solo por un perro llamado Damián. A veces deseo la muerte, porque la felicidad no fue parte de mi destino. Si pudiera regresar el tiempo, nunca habría recurrido a la brujería. Nadie fue feliz. Muchas vidas fueron destruidas. Así que, si escuchas mi historia, ten cuidado. No te dejes llevar por el rencor. Porque el precio de la oscuridad, a veces, es tu propia vida. Me casé con Reina cuando tenía 24 años. Nuestra boda llegó tras 3 años de noviazgo en los que habíamos sido realmente felices. Aunque cada quien vive el matrimonio desde su propia experiencia, en lo personal, tras los primeros 6 meses empecé a notar que algo ya no me gustaba del todo. Una de las razones fue que, apenas nos casamos, Reina decidió dejar de trabajar. Alegaba que ya había trabajado suficiente en su vida y que merecía una existencia más cómoda y relajada. Esa actitud me tomó completamente por sorpresa. Mi esposa cambió de la noche a la mañana, empezó a comportarse de manera arrogante y desagradable, y eso comenzó a colmar mi paciencia. Al llegar del trabajo, siempre la encontraba recostada, comiendo y viendo series. Apenas me veía,
me recibía con mala cara, como si yo interrumpiera su sagrada pereza. A veces, si me atendía por las noches, preparándome la cena o lavando mi ropa para el día siguiente. Pero con ese estilo de vida, fue perdiendo poco a poco esa figura que la caracterizaba. Sus ojos reflejaban tristeza y un vacío profundo. Yo no entendía por qué, pero era como si guardara secretos que la consumían por dentro. También me dolía verla así, tan distante. Entonces comencé a observarla con más atención, sus expresiones, su rutina, los momentos que pasaba sola. Noté que ya no quería salir conmigo, ni al cine, ni siquiera a caminar. Tampoco deseaba intimar. Estaba desesperado por entender qué pasaba. La respuesta me la dio la vida, una noche. Al llegar del trabajo, noté que la casa estaba casi a oscuras. En la sala, Reina dormía en el sofá, al lado de una botella de vino vacía. Se había embriagado. Mientras recogía el desorden, vi su celular tirado en el suelo, sin bloqueo, con una conversación abierta. Era con un tal Román. Ese nombre me sonó, era un excompañero de trabajo de Reina, del que solía hablar mal. Pero al leer el chat, me di cuenta de la verdad. Reina había tenido una relación secreta con ese hombre y, aunque ya habían terminado meses atrás, lo que vi ahí me destrozó. Ella confesaba no amarme, haberse casado conmigo por despecho, luego de que Román la dejara para volver con su esposa. Él también era casado. Y lo peor, después de nuestra boda, se habían visto un par de veces, para acostarse. Solté el celular y me encerré en el baño a pensar. Estaba devastado, furioso. Pero no podía actuar impulsivamente. Estábamos casados por bienes mancomunados y no iba a perder la mitad de lo que había ganado con mi esfuerzo. Necesitaba ser inteligente. Desde entonces, fingí no saber nada, aunque por dentro ardía. La rabia me carcomía. Descubrí que Reina había dejado su trabajo para no estar cerca de Román, y que por eso comía sin control. Supuse que él la había marcado de alguna forma, que algo le había dejado más allá del físico. Con los días, Reina se volvió más alcohólica, más inestable. Peleábamos todo el tiempo. La depresión la consumía y se volvió inútil en casa. En una de esas, limpiando nuestro cuarto, encontré bajo su lado de la cama un libro de brujería. Reina estaba en el jardín, así que lo abrí y lo hojeé. Había un separador marcando una página con un hechizo de amarre para enamorar a alguien. Supuse que era algo que ella quiso usar en su momento con Román. Más adelante, encontré otro hechizo, uno para dañar a un enemigo a distancia. Esa noche, le tomé una foto a la página y dejé todo como estaba. Planeé mi venganza. Llamé a Andrea, la hermana de Reina, y la convencí de sacar a pasear a su hermana. Mientras ellas se iban, preparé todo lo necesario, un muñeco de trapo con la foto de Reina, velas negras, una oración oscura, y un listón que até al cuello del muñeco mientras recitaba el mantra. Enterré el muñeco en el jardín. Al volver a casa, sentí un aire helado que me azotó la espalda. Lo tomé como señal de que algo había sido escuchado. Esa noche, Reina volvió borracha, acompañada de Andrea, quien también había bebido. Le ofrecí quedarse en la habitación de visitas y aceptó. Andrea siempre fue lo opuesto a su hermana, hermosa, responsable, amable, elegante y soltera. Mientras la veía moverse por la casa, deseé que ella hubiera sido mi esposa. Al día siguiente, mientras limpiaba, entré al cuarto donde durmió Andrea. Noté que había tomado ropa interior del cajón de Reina y había dejado su ropa usada. Me ganó la curiosidad. Tomé su prenda, la acaricié, la olí. Me obsesioné. Pensé, si la brujería funcionó con Reina, ¿por qué no intentar un amarre con Andrea? Guardé esa prenda. Esa noche, Reina empezó a sentirse mal. Tenía problemas para respirar. Dijo que era leve. Pero los días siguientes empeoró. Finalmente, colapsó. La llevé al hospital. Andrea llegó para acompañarnos y se ofreció a quedarse en mi lugar. Fui al baño del hospital, me miré al espejo y me di cuenta, me había convertido en alguien cruel, vengativo y letal. Pero no sentía remordimiento. Deseaba su muerte.
Cuando volvió a casa, estaba grave, con una inflamación inexplicable en la garganta. Los médicos no hallaban causa, pero nos permitieron llevarla a casa con precauciones. Andrea se ofreció a cuidarla esa noche. Yo dormí tranquilo. A la madrugada, desperté con gritos. Corrí al cuarto. Reina había muerto. Andrea, llorando, me dijo que simplemente dejó de respirar. Su cuerpo estaba hinchado, morado, con los ojos saltados. Era espeluznante. Andrea ya había llamado a emergencias. Yo, por dentro, solo sentía paz. Me había librado de mi carga. Organizamos el funeral. Me aseguré de que fuera digno, por Andrea. Ese día, Román apareció. Traje negro, gafas oscuras. Me dio el pésame con un abrazo vacío. Lo odiaba, pero él ya no importaba. Pasaron los días. Andrea se alejó. Me sentí vacío sin ella. Así que una noche, tomé de nuevo el libro. Busqué el conjuro de amarre. Reuní los ingredientes. Usé la prenda íntima de Andrea. No contaré los detalles del ritual, solo que, al terminar, otro aire helado me sacudió. Supe que había sido escuchado. Días después, Andrea me llamó para pasar por las cosas de su hermana. La invité a desayunar. Vino, me abrazó, lloró. Dijo sentirse sola. Yo la consolé, le dije que estaría para ella. Le robé un beso, y no me rechazó. El amarre estaba funcionando. Esa misma mañana, terminamos haciendo el amor. Fue intenso. Iniciamos una relación. Tiempo después, nos casamos. Tuvimos un hijo. Todo era felicidad, hasta que dejó de serlo. Comencé a tener disfunción eréctil. Luego, dolores. Al final, un diagnóstico terrible, cáncer avanzado. Nada funcionó. Y entonces comprendí, había omitido leer las advertencias del libro. No me protegí. El mal que envié se me devolvió, amplificado. Ahora estoy desahuciado. Andrea, sin saber nada, me cuida con amor. No le diré jamás lo que hice. No quiero que me abandone. La necesito. Porque sé que pronto moriré, y pagaré con creces todo el daño que provoqué. La brujería cobra su precio. Siempre. Aquella tarde me alistaba con las mejores ropas que tenía, aunque no estaban en el estado ideal. Sin embargo, la ocasión lo ameritaba. La fiesta que mi compadre Andrés organizaba en su casa de campo prometía ser un evento especial. Andrés era el más exitoso del grupo, tenía varios negocios y ya no respondía ante ningún patrón. Esa libertad, esa vida de lujo sin rendir cuentas, siempre me provocó un poco de envidia, lo admito. Pero también sabía que había trabajado duro para llegar ahí. Se lo había ganado. Y como su amigo, debía respetarlo. Al llegar, lo saludé y le entregué un regalo modesto, una botella de su whisky favorito. Luego me dirigí a su esposa, Jessica, una mujer de carácter difícil y rostro siempre tenso. Saludé también a los demás amigos, aunque había algo que me inquietaba, el miedo de toparme con Lorena, una expareja que era cercana a Jessica y con quien terminé muy mal. Por suerte, no apareció. Así que comencé a disfrutar la fiesta, la comida, las risas y el alcohol. El sol brillaba con fuerza. Era el momento perfecto para meternos a la alberca. Me cambié de ropa y me lancé al agua con una cerveza en mano. Algunos de mis amigos se quedaron con camiseta, apenados de sus cuerpos. Yo no, hacía ejercicio de vez en cuando y no me veía mal. Pero entonces ocurrió algo que paralizó a todos. Jessica, mi comadre, salió de la casa y caminó hacia la alberca como si estuviera en una pasarela. Lucía un bikini tan provocador que hizo girar más de una cabeza. No podía evitar verla. Su cuerpo, simplemente espectacular. Y cuando comenzó a untarse bloqueador en los muslos y el pecho, era hipnótico. A mí no me preocupaba, estaba soltero. Pero a Julián, otro amigo, su esposa casi lo mata por andar de mirón. Jessica se metió a la piscina y su cuerpo mojado adquirió un brillo casi irreal. Mientras, Andrés seguía tendiendo la carne asada.
Cuando finalmente se unió a la fiesta, todos ya estábamos más que ebrios. La noche fue avanzando, pero noté que Jessica estaba callada, ausente. Más aún cuando vio a Andrés bailando con otras mujeres. Ella, tan celosa como era, se notaba dolida. Quizá fue el alcohol, o el ambiente, pero empecé a contar chistes. Todos reían, incluso Jessica. Su sonrisa, esa que rara vez mostraba, me generó algo extraño. Al regresar a casa, no podía dejar de pensar en ella. Nunca antes la había visto de ese modo, pero algo había cambiado. Y pese a que era la esposa de mi amigo, no podía sacarla de mi mente. Sabía, además, que Andrés no era precisamente un hombre fiel. Y eso no justificaba nada, pero sí alimentaba mi fantasía. Si se presentaba la oportunidad, no pensaba desaprovecharla. Días después, Andrés me propuso entrar a un negocio con él, comprar productos a bajo precio y venderlos al triple. El trato era tentador. Me prometió ganancias rápidas y seguras. Pero debía aportar 100,000 pesos. Yo no los tenía. Aún así, confiando en él, pedí un préstamo al banco y hasta hipotequé mi departamento. Un día, al ir en su coche rumbo a la supuesta negociación, vi un libro en la guantera. Era de brujería. Le pregunté por él, bromeando, y Andrés, molesto, confesó que lo había encontrado entre las cosas de Jessica. Al parecer, ella había intentado hacerle un hechizo de amor. Yo no creo en esas tonterías, dijo. Pero admitió que, por un tiempo, sintió algo raro, solo tenía ojos para su esposa. Pero ya se me pasó, rió. Le pedí el libro, solo por curiosidad. Llévatelo, haz lo que quieras, me dijo. Esa noche, comencé a hojearlo. Había amarres, rituales para atraer dinero, para vengarse, para hacer daño. Incluso contenía la tarjeta de una mujer llamada Samara, que ofrecía hacer esos trabajos. No creí en nada de eso y guardé el libro. Pasaron semanas. No veía resultados del negocio y debía empezar a pagar el préstamo. Andrés solo me daba evasivas. Hasta que un viejo amigo me contó que él también había sido estafado por Andrés, años atrás. Fue entonces que entendí, todo era una trampa. Lo enfrenté. Él, cínico, me dijo que los negocios eran así, se gana o se pierde. Pero yo sabía que me había robado. Me fui lleno de rabia, jurándole que se arrepentiría. Esa noche, sentado en mi sala, mi mirada volvió a posarse en el libro de brujería. Una fuerza extraña me llevó a abrirlo otra vez, pero ahora con furia, con sed de venganza. Tomé la tarjeta de Samara y la llamé. Concerté una cita. Al día siguiente, fui a su casa. Era joven, pero irradiaba una sabiduría oscura. Me recibió con velas, tarot y una gran estatua de la Santa Muerte. Me pidió que le contara todo. Lo hice. Me miró fijo, y dijo, tú no solo quieres venganza. Tú deseas algo más de tu amigo, algo que le pertenece. Me quedé helado. Lo sabía. Me pidió que no le mintiera. Y así lo hice, confesé mi deseo por Jessica. No solo la deseaba, la quería para mí. Samara me pidió arrodillarme frente al altar de la Santa Muerte. Me dijo que, si ofrecía mi fe y mi alma, ella escucharía mi ruego. Así lo hice. Sentí unas manos frías abrazarme. No era miedo, era una paz profunda. Samara aseguró que mi petición había sido recibida. Días después, Jessica me escribió por redes sociales. Su mensaje estaba mal redactado, parecía ebria, pero era claro, me deseaba. Me invitaba a verla. Acordamos vernos. Fuimos a un bar, tomamos unos tragos, y me confesó que Andrés ya no le hacía caso, que la tenía abandonada. Me dijo que yo le gustaba, que se sentía atraída por mí. Esa noche terminamos en mi departamento. Nos entregamos como dos almas hambrientas. Fue una noche intensa, salvaje, mágica. Sentí que mis deseos se materializaban uno a uno. A partir de ese momento, comenzamos a vernos a escondidas. Jessica terminó enamorada de mí. Me juró que me ayudaría a recuperar mi dinero. Tiempo después, viajamos juntos a la playa.
Ella había discutido con Andrés, lo había enfrentado por una infidelidad. En el hotel, tuvimos días de pura pasión. Pero la última noche, tuve una pesadilla. Vi a Andrés, sentado en su sofá. Una sombra con forma de la Santa Muerte se le acercaba lentamente hasta que lo tomó del cuello y comenzó a asfixiarlo. Vi cómo pataleaba, cómo se retorcía, hasta que quedó inmóvil. Me desperté bañado en sudor. Eran las 3:33 de la mañana. Me levanté, bebí agua, y al mirarme en el espejo, ahí estaba ella. La silueta de la Santa Muerte, quieta, observando desde el rincón más oscuro de la habitación. Supe en ese instante que el trato se había sellado. A la mañana siguiente, Jessica recibió una llamada. Andrés había sido encontrado muerto. En descomposición. Estaba sentado, tal como lo vi en mi sueño. Había muerto de una sobredosis brutal de polvo blanco. La cantidad ingerida era imposible. Como si algo lo hubiera obligado. Lo supe, fue la santa. Con su muerte, Jessica heredó todos sus bienes. Me pagó lo que me debía, y más. Ahora soy el hombre de esa casa. El dueño de todo. Y el esposo de su mujer. Jessica y yo nos casamos. La trato como a una reina. La amo. Aunque todo haya nacido de la brujería, ya no importa. Solo me queda rezar para que la Santa Muerte no venga por lo que le pertenece, aún. Encadenado a su sombra. Hace algunos años, vivía en un barrio de Colombia. Me había casado con Gabriela, la mujer que creía el amor de mi vida. Fueron un par de años de noviazgo y luego decidimos unir nuestras vidas. Al principio, todo marchaba bien. Sin embargo, con el tiempo las cosas comenzaron a cambiar. El diagnóstico fue devastador, Gabriela no podía tener hijos. Un problema en su matriz nos arrebató el sueño de formar una familia. Yo intenté apoyarla, la abracé en su dolor, pero su tristeza se volvió una sombra que la consumía. Se sentía menos mujer, y con ello vinieron los celos. Su actitud cambió tanto que ya no podía mirar a otra mujer sin que pensara que yo la deseaba. La situación empeoró cuando comenzó a medicarse por recomendación de un psiquiatra. Antidepresivos, antipsicóticos, mi esposa se desvanecía entre crisis y episodios de paranoia. Una noche, llegué del trabajo agotado. Me acosté sin cenar y caí profundamente dormido. Pero desperté de pronto. Sentía un peso sobre mí y no podía moverme. En la penumbra, vi una figura encima de mí, Gabriela, con un cuchillo en la mano. Gritaba que no permitiría que otra mujer me diera lo que ella no pudo. Que antes me mataba. Mi corazón estalló en miedo. Como pude, me cubrí con una almohada y la empujé. Encendí la luz. Estaba en el suelo, llorando, y de pronto, se cortó el brazo con el cuchillo. Intentó desangrarse. La sangre fluía como río desbordado. La abracé, detuve la hemorragia y la llevé al hospital. Fue internada de inmediato en un hospital psiquiátrico. Aproveché ese momento para solicitar el divorcio. Fue doloroso, pero necesario. Pasaron meses y me dijeron que Gabriela había sido reintegrada a la sociedad. La vi una vez, de lejos, caminando por la calle. Evité acercarme. Mientras ella estuvo internada, yo llevé sus cosas a casa de su madre. Así, cuando salió, se fue directo allá. Yo intentaba rehacer mi vida. Una noche salí con amigos a un bar de chicas cariñosas. Bebimos y terminé con una mujer en una habitación. Durante el acto, sentí una conexión brutal, pero no con ella, sino con Gabriela. La imaginaba a ella. Aquel pensamiento me llevó a una intensidad inesperada. La chica quedó fascinada, pero yo me sentía vacío. Encadenado a un recuerdo que no quería. Con el tiempo conocí a Tania, una mujer dulce y noble. Nos enamoramos. Ella me devolvió la calma. Nos casamos, y pronto, ella quedó embarazada. Fue un rayo de luz en mi vida. Pero el destino no tarda en probarte. Perdí el empleo. Apenas sobrevivíamos con trabajos ocasionales. Tania, desesperada, me pidió hacerme una limpia energética. No creía en eso.
Me parecía absurdo. El nacimiento de nuestro hijo nos devolvió un poco de esperanza. Pero la situación económica no mejoraba. Las discusiones regresaron. En medio de las reconciliaciones íntimas, Gabriela volvía a mi mente. Su imagen se colaba en los momentos más privados. Hasta que una noche, después del sexo, abracé a Tania y le dije, «Te amo, Gabriela». No me di cuenta del error. Pero ella sí. Me abofeteó, me echó de casa y me prohibió regresar. Volví a vivir con mi madre, convertido en una carga. Entonces comenzaron los dolores. Al principio en el estómago, luego en mis genitales. Vomitaba todo. Un ardor insoportable me despertó una noche. Mi madre me llevó al baño. Cuando bajó mi pantalón, vio sangre y gusanos negros saliendo de mí. Me desmayé. Sin dinero para médicos, mi madre me llevó con una curandera, doña Mari. Apenas podía moverme. Me dieron un brebaje amargo. Perdí el conocimiento. Al despertar, vomité sin parar. Un líquido pestilente salía de mi boca como si mi interior se pudriera. En medio del vómito, emergieron los mismos gusanos negros. Doña Mari me sostenía, dándome palmadas en la espalda. «Ahí está», le dijo a mi madre. Ya salió todo el mal. Al día siguiente, más repuesto, doña Mari me dio aguas curativas. Luego me miró con seriedad. «Muchacho, te están haciendo un trabajo fuerte. Una mujer, alguien que te odia, y que te amarró con brujería. Al principio te hizo un amarre para que no pudieras amar a nadie más. Pero luego te quiso destruir. Me dio una dirección. Si quieres saber quién es, ve ahí. Pero si prefieres seguir con tu vida, también está bien». Volví a casa, me recuperé poco a poco. Tania habló con mi madre, y al saber la verdad, aceptó darme otra oportunidad. Pero yo no podía quedarme con la duda. Fui a la dirección que me dio doña Mari. Era una casa de citas en un barrio pobre. Esperé. Horas después, una mujer salió en tacones, minifalda y peluca. Al acercarse, la reconocí, Gabriela. Mi corazón se detuvo. Comprendí por qué su imagen nunca me dejaba en paz. Me tenía amarrado. Su vida era un infierno. No tuve fuerzas para confrontarla. Ya había pagado con creces. Tiempo después supe que un cliente la golpeó hasta matarla y la arrojó a un río. Nadie fue arrestado. Nunca le deseé el mal. Pero hay personas marcadas por la oscuridad, condenadas a arrastrar su infierno hasta el final. Yo, en cambio, recuperé mi vida. El amor de Tania. La cercanía con mi hijo. Hoy vivo en paz. Me siento pleno. Y aunque en el pasado fui víctima de la brujería, sé que eso también forma parte de quien soy. Sobreviví a las sombras, y elegí vivir.